Mi nombre es Tania Michelle Alexander Palomino y voy a abordar el tema de los estados, que forma parte general del derecho internacional público. Para comenzar, el Estado es una persona jurídica que ejerce sus competencias sobre una población y un territorio determinado y posee una organización política establecida soberanamente. Desde una perspectiva jurídica, se trata de una entidad regulada por el derecho público que, a su turno, en su condición de sujeto de derecho internacional, se encuentra igualmente sometido a la normatividad internacional. Ahora bien, para conducir sus relaciones con los demás miembros de una comunidad internacional, los estados se valen de ciertos órganos, a los cuales se les dota de facultades adecuadas a su tarea. Ellos son los jefes de Estado, que son los órganos representativos de la mayor jerarquía, los ministros de Relaciones Exteriores, los agentes diplomáticos y los agentes consulares. Los dos primeros se distinguen por el nombre de órganos centrales y los otros dos por el de órganos exteriores. El jefe de Estado, además de ser por lo común el órgano administrativo más importante de un país, ejerce la función representativa exterior y sus actos en materia internacional se reputan directamente actos del Estado. Esa función representativa es total, pues abarca los aspectos más destacados de la vida en relación de los estados: la recepción y envío de los agentes diplomáticos y consulares, la conclusión y la ratificación de los pactos internacionales, la declaración de la guerra y el establecimiento de la paz, las declaraciones políticas internacionales, las alianzas, entre otras. La determinación del alcance de la función representativa del jefe de Estado se encuentra, empero, en el derecho interno de cada país. Iniciando con los derechos territoriales del Estado, es necesario explicar que los Estados ejercen su soberanía la más de las veces sobre su propio territorio, pero en ocasiones la extienden también sobre ciertas áreas, por circunstancias especiales. Por eso resulta útil la fina distinción de Verdros entre soberanía territorial y supremacía territorial, la primera como capacidad de disponer y la otra como señorío. Tal diferencia permite un mejor entendimiento de los problemas implícitos. En ocasiones, esa soberanía se empalma en ciertas zonas con la de otros estados, como el caso de las bases arrendadas, o el del condominio sobre algunas porciones, o del control conjunto sobre tal o cual área. Como el derecho que el Estado ejerce en materia territorial adopta una fisonomía diferente según se trate de porciones de tierra firme o de aguas territoriales o del espacio aéreo, entre otras, y como la doctrina relativa a cada una de las partes se ha desenvuelto casi de manera autónoma, es conveniente agrupar todas las instituciones correlativas bajo el rubro común de derechos territoriales del Estado. Tradicionalmente se hablaba siempre del territorio del Estado comprendido en un sentido amplio, la porción terrestre, las aguas interiores y otras áreas adyacentes, e imperceptiblemente se incluían, por más que poseen régimen jurídico distinto, las cuestiones relativas a otras porciones. Por consecuencia, el agrupar comúnmente bajo el título del territorio del Estado todas esas materias disímbolas no es sino el producto de una tradición que ya merita cambio, pues la misma naturaleza física de esos componentes requiere un tratamiento diferente y una separación metódica. En efecto, resulta erróneo pensar que cuando el derecho internacional reconoce o atribuye a un Estado la soberanía territorial, ella se ejerce de igual manera sobre todos los elementos territoriales del Estado. Parece entonces procedente aclarar que cuando nos referimos de una manera amplia a territorio del Estado, la mayoría de las veces estamos haciendo mención solo a la parte terrestre. Los derechos territoriales del Estado se extienden sobre a. La parte terrestre, incluyendo el subsuelo; b. Las aguas nacionales, o sea, los lagos interiores, canales, ríos y demás corrientes de agua, y sobre determinados golfos y bahías; c. Sus aguas territoriales; d. La plataforma submarina y subsuelo; e. El espacio aéreo superrestante del territorio y aguas marginales; f. La parte correspondiente de lagos y ríos limítrofes a otros países y la de los estrechos; y g. La zona marítima económica exclusiva. Cada uno de estos miembros tiene su doctrina especial. La teoría de la responsabilidad de los estados en el orden jurídico internacional es relativamente reciente. En el siglo XIX, la noción de la soberanía absoluta del Estado no dejaba campo para concebirlo como responsable ante otro Estado. Fue menester el surgimiento de la moderna tesis del Estado de Derecho para que se encontrara cabida al tema de responsabilidad estatal.
Hubieron de pasar algunos años antes de que se asentara el criterio de que un Estado resulta responsable por daño causado a otro miembro de la comunidad internacional. Sin duda, el desarrollo de la teoría de la responsabilidad debe mucho a la parte del daño causado a las naciones de otros países, pues sobre este concepto se empezó a estructurar la institución. Más todavía, un examen del tema de la responsabilidad en cualquier texto o monografía descubre que toda ella gira alrededor de la injuria hecha por un Estado a ciudadanos originarios de otros países, a pesar de que se pretende hablar de la responsabilidad en general. Conviene aclarar que no se encuentra en las obras especializadas una concepción fundamentada y ni siquiera una explicación correcta de lo que es la responsabilidad de los Estados en el ámbito internacional. Casi todos los autores la fundan en el principio de que si un Estado viola sus obligaciones hacia otro Estado, está obligado a reparar. Esto es, se identifica daño, responsabilidad y debe de reparar. Y se trata de definir por tales publicistas en términos de sí mismos. Es una aceptación a priorística. La falla esencial de todos los autores es que intentan explicar que existen derechos y deberes antes de demostrar que existe un sistema que les dé validez. La responsabilidad del Estado por actos de sus órganos administrativos es mucho más frecuente e inmediata. En los tiempos actuales, el Ejecutivo tiene una cada vez mayor intervención en los negocios del Estado, y de ahí que se vea un mayor número de incidencias en el campo. Más clásica, más aceptada y de mejor sabor técnico es la responsabilidad del Estado por actos de sus cuerpos judiciales. De dos maneras puede comprometerse la responsabilidad del Estado. 1. Bien por actos de tribunales, cuando por sí mismos causan un ilícito internacional, esto es, cuando aplican mal un tratado o una costumbre internacional, o cuando aplicando el derecho interno lo hacen de manera de violar una norma internacional que se deba cumplir. Y 2. Cuando cometen la figura clásica de denegación de justicia. El reconocimiento de estados, en su aceptación más correcta, significa admisión dentro de la familia de naciones. Significa que el Estado que reconoce, espera y confía que el Estado reconocido desempeñe su justo y adecuado papel en la comunidad internacional. Y significa al mismo tiempo que el Estado reconocido se considera apto y capaz para desempeñar tal papel. El problema que se presenta hoy día cuando surge un nuevo Estado, con todos los atributos que asigna a estas personas corporadas del derecho internacional, no existió antes del siglo XIX. El reconocimiento de estados no es solo por el hecho de entrar en relaciones diplomáticas, ni tampoco por ese acto puede declararse que algo tiene forma legal, porque no la tiene. Cualquier potencia puede establecer relaciones políticas de cualquier índole, y no por ello le otorga al nuevo ente el carácter de Estado o de sujeto de derecho internacional, por más buena voluntad que tenga el país que reconoce. El reconocimiento de estados tiene que ver con el nacimiento, con el comienzo de la personalidad internacional y con el derecho a la existencia de esa corporación política. El reconocimiento de estado es el acto por el cual las demás naciones miembros de la comunidad internacional se hacen sabedoras, para ciertos efectos, que ha surgido a la vida internacional un nuevo ente. La extinción de la personalidad internacional del Estado surge a medida que la comunidad internacional de Estados se va organizando más y mejor. Se observa que el grado menor, el fenómeno muy frecuente en pasados siglos de que un Estado pierda su calidad soberana o desaparezca como tal, o que las porciones de un territorio metropolitano o colonia pasen a otros estados. El equilibrio político inestable propio de una agrupación heterogénea de países de todos los tipos, no organizada, trae consigo repetidos vaivenes en el estatus o el territorio de un sujeto de derecho internacional. Al realizarse el proceso de integración de la comunidad, poco a poco se logra una mayor estabilidad en este campo. Un Estado deja de serlo cuando termina su existencia independiente. Cuando se destruye la identidad de una comunidad, desaparece la personalidad internacional de un miembro pleno de la comunidad internacional. A. Por vía de función. Dos o más estados originalmente autónomos se reúnen para formar un ente político mayor, perdiéndose la individualidad de los miembros. Por ejemplo, el caso de la Confederación Alemana del Rin, y se agregó a Prusia por formar el Imperio Alemán. B. Por desmembración de los estados. Tal fue el caso de Polonia en 1795, o del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. Y C. Por anexión de un estado por otro, tal como ocurrió en 1938, en que Austria dejó de ser autónoma para convertirse en una provincia alemana. Y para finalizar con el tema, hablaré de la sucesión de los estados. Cuando los fenómenos anteriores tienen lugar,
traen consigo perturbaciones políticas y jurídicas de gran trascendencia, frente a las cuales el derecho internacional no puede permanecer indiferente, y así ha surgido un cuerpo de doctrinas con el rubro de sucesión de estados. Trata de encontrar normas capaces de regular la serie de problemas que se presentan. La sucesión de estados, a pesar de ser una frase atractiva y sugerente, no es un término correcto, porque no se debate en realidad una transmisión universal de derechos y obligaciones de persona a otra, sino una substitución de soberanía, que no existe ningún otro término equivalente. La personalidad, significado como término jurídico, el carácter homogéneo y autónomo de una comunidad, no es transferible. En el lenguaje corriente de esta teoría, el estado que adquiere el territorio de otro se denomina sucesor y el que desaparece se llama predecesor. Si bien no existe una auténtica sucesión universal o parcial en el caso de la extinción de la personalidad internacional del Estado o en el de la transferencia de un territorio de una potencia a otra, cualquiera que sea el título es una realidad que se producen efectos legales que no deben desconocerse. Aun cuando no puede establecerse una norma general de estricto derecho y las reglas sean bastante limitadas y fundadas en principios de equidad.